Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar acá conversando, intercambiando experiencias con un grupo de tan alto nivel como todos ustedes. Y bueno, les voy a pedir perdón por mi portuñol, porque a veces mi español, a pesar de ser argentina, llevo muchos años en Brasil, entonces a veces cometo errores en español. Y bueno, la idea era traer un poco la experiencia de la revista Ciencia Hoy, que ya lleva 31 años de existencia. ¿Y por qué? Porque es un modelo de diálogo y de trabajo conjunto entre periodistas y científicos brasileños. Bueno, para empezar, creo que hay que apuntar un poco de la historia, del contexto histórico, político, social, económico en que fue creada la revista. Entonces, les cuento un poco que a principios de los 80 el Brasil vivía un periodo de transición política. Estábamos bajo una dictadura militar que había empezado en el 64 y bueno, vivíamos un proceso de apertura democrática, pero todavía estábamos bajo el régimen. Había muchos atentados terroristas. ¿No se oye? Está dando microfonía. Que estaban amenazando ese proceso de democratización. La hiperinflación era galopante, había una crisis financiera, una deuda externa grande, con más de $1.000 millones, y las elecciones directas iban a tardar bastante para llegar, faltaban 7 años. Y el contexto social, la población tenía un gran número de analfabetos, con más de 10 años, entonces prácticamente 25% de la población era analfabeta. Es importante también destacar en esta época la participación de la sociedad brasileña para el avance de la ciencia, que es una sociedad de científicos que fue creada en 1948, pero que durante el régimen militar fue muy participativa. Entonces, en las reuniones anuales que se hacían, que la sociedad promovía, era el espacio para que los científicos y periodistas y la población discutiera temas importantes, no solo de ciencia, pero temas políticos, en fin, y que dicen respecto a la sociedad. Entonces, en ese contexto, un grupo de científicos de Río de Janeiro, 2 biólogos y 2 físicos, se reunieron como miembros de la Sociedad Brasileña del Avance de la Ciencia y propusieron crear una revista de divulgación. En aquella época había muy pocas iniciativas de divulgación, o sea, no existían secciones de ciencia en los diarios, en la televisión prácticamente no existía nada, en la radio tampoco, muy poco. Entonces, de cierta forma, la Ciencia Hoy fue pionera en ese aspecto. Entonces, estos 2 biólogos y 2 físicos, después se juntó un antropólogo a ellos. Querían crear una revista de divulgación cuyos objetivos eran dar a conocer la sociedad, la producción científica brasileña, porque lo poco que salía en los medios se hablaba de la ciencia que se hacía afuera del país,
Entonces el foco de ellos era muy dedicado a la ciencia producida en Brasil. Otro objetivo, establecer un canal regular de comunicación entre la comunidad académica y la población, promover el debate político en torno a cuestiones como ciudadanía, educación, participación universitaria, en fin, de modo a que la ciencia realmente contribuyera a la tan deseada democratización. Bueno, ¿por qué la revista es tan, digamos, un poco diferente? Sigue un poco el modelo de la Scientific American, porque es hecha en conjunto entre periodistas y científicos, pero gran parte, o sea, la mitad por lo menos de ella es escrita por científicos. Son artículos escritos por investigadores que tratan de reflexión, ¿cómo se dice? Repercutir lo que se está haciendo, lo que ellos están haciendo en sus laboratorios en Brasil. Entonces, los artículos pasan como los artículos científicos por revisores. Entonces son sometidos a la revisión por pares y curiosamente también pasan por una evaluación de lenguaje. Entonces, primero se mira el contenido. Está bien lo que dicen, se puede publicar. Pero antes de publicar, un editor periodista dice: se puede publicar, es comprensible, tiene un lenguaje adecuado. Si no, se lo devuelve al artículo a los científicos y les dicen cómo trabajarlo mejor, en fin. O sea, puede estar aprobado desde el punto de vista del contenido, pero no necesariamente desde el punto de vista de la forma y de su lenguaje. Y también otra cosa que hacemos es que, por ejemplo, que los artículos de física sean leídos por biólogos o por historiadores para ver si lo comprenden, porque si no lo comprenden, obviamente un público no especializado tampoco lo va a comprender. Entonces es como una serie de filtros, y hay gente que dice que es más difícil publicar en Ciencia Hoy que publicar en Nature o Science. En fin. Bueno, el foco de la revista era hacer ese esfuerzo de divulgación de las investigaciones llevadas a cabo en Brasil, y como dije, todos los artículos pasan por esa evaluación crítica de científicos y periodistas. Bueno, ¿cuáles eran los desafíos en aquella época? Van a ver que son más o menos los mismos. Era abandonar el lenguaje hermético de los artículos científicos, cargados de jerga, términos técnicos y fórmulas, usar un lenguaje culto pero común, de fácil comprensión, sin perder el rigor científico, ilustrar muy bien los artículos, convencer a los investigadores de que dedicasen tiempo y esfuerzo para relatar a la sociedad las características de su trabajo, y esa era una tarea realmente muy poco difundida en Brasil. Otro desafío era que los periodistas y los diseñadores gráficos también tenían que ajustar, digamos, adecuar lenguaje, imágenes, y entonces el trabajo gráfico es muy importante porque partimos desde el punto de que una imagen tiene que ser explicativa por sí sola. O sea,
tiene que poder darse a entender. Y bueno, el ideal, que claro que creo que nunca lo llegamos a conseguir, es que el artículo se pudiera leer a través de sus imágenes, lo que es muy difícil porque, en fin, trabajo creativo y, en fin. Bueno, el lanzamiento de la revista fue en julio de 1982, justo en una de esas reuniones anuales de la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia, y bueno, fue muy exitosa el lanzamiento porque lanzamos primero 15.000 ejemplares y bueno, rápidamente en 2 semanas se agotaron, entonces tuvimos que hacer una nueva edición de 10.000 y, como les había comentado antes, trataban de temas polémicos, de frontera, políticos, y era un espacio que no existía en la prensa, porque la prensa era muy censurada, y conseguimos a través de la revista pasar determinados contenidos más políticos y con presión también hacia las autoridades para mirar un poco más hacia la ciencia. Bueno, a lo largo de los años fueron surgiendo nuevos productos. Uno de los productos, creo que fue en 1985, 3 años después, se creó un boletín informativo que era distribuido por correo normal, no virtual. Y bueno, era muy rico porque ahí sí traían mucha política científica y bueno, y recursos y para la ciencia y qué es lo que estaba pasando. Entonces era como un chisme, en fin, como los bastidores de lo que estaba pasando en la ciencia en el Brasil. En 86 sacamos el suplemento infantil, que tuvo mucho éxito, y que es Ciência Hoje das Crianças. Y primero como un suplemento de la revista que venía encartado, venía junto con la revista, y después, 1 año y medio después, ya ganó vida propia y se transformó en una revista separada. Y bueno, tengo que decir que es el proyecto más bonito tal vez del instituto, porque es como que, bueno, despertar el interés por la ciencia desde la más tierna edad, ¿no? Desde los muy pequeños, y fue único en su momento, no existían revistas ni vehículos de ese tipo, y bueno, el Ministerio de Educación de Brasil se interesó mucho porque le pareció que era un instrumento muy importante educativo, y bueno, hasta desde hace unos 20 años que compra las suscripciones de la revista de los niños para distribuirla en todas las bibliotecas de las escuelas públicas del país. Entonces es algo como 230.000 suscripciones anuales, lo que tiene una repercusión muy importante. Y ahora, mirando desde acá, desde hoy para atrás, esos 25 o 26 años que tiene la revista de los niños, podemos decir que han ayudado a formar muchos científicos, investigadores que se sintieron motivados y estimulados por la revista porque leían la revista de los niños, porque los padres la compraban, en fin, y bueno, y se transformaron en investigadores. Bueno, también sacamos fue el primer sitio web de ciencia del país,
Obviamente ahora estamos en las redes sociales, hacemos libros con cosas que publicamos a lo largo de los años como compilaciones y bueno, como todos los medios estamos en todas las redes, tenemos podcasts, tenemos chats de ciencia, en fin, hemos multiplicado un poco la cantidad, digamos, de medios. Bueno, entonces, si tuviera que decir cuáles son los principales logros en estos, ya son 31 años, creo que fue realmente haber ayudado a difundir y a fortalecer entre los investigadores brasileños la cultura de divulgación científica, que realmente al principio no existía o existía de forma muy tímida. Entonces, hoy es mucho más fácil sacarle un artículo a un investigador que hace 30 años, pues que ya están mucho más dispuestos a conversar realmente con la sociedad. Entonces, esa cultura de divulgar la ciencia, yo creo que la ciencia hoy tuvo realmente un papel muy, muy importante. Otra de las consecuencias, digamos, fue que la comunidad científica aprendió a divulgar ciencia con nosotros, o parte, ¿no? Porque, como les digo, como hay mucho intercambio, se editan mucho los textos de los científicos y bueno, se devuelven y no, mejor así la negociación y en dónde ceder y en fin, entonces se ha aprendido mucho, hemos aprendido mucho, no solo los científicos como los periodistas, en fin, a dialogar y a escribir para un público no especializado. Y también ayudamos a formar muchos profesionales, periodistas, que hacen pasantía, en fin, en la revista y en los otros medios, y que pueden tener oportunidad de trabajar con buenos profesionales de periodismo científico. Entonces, yo diría que yo intitulé esta ponencia como científicos y periodistas de la mano porque creo que realmente Ciencia Hoy es un poco un modelo de que, bueno, se puede caminar juntos y después de 31 años creo que los desafíos siguen siendo un poco los mismos. Comunicar ciencia es un desafío permanente. Y es clara la necesidad de ampliar la cultura científica en la sociedad. ¿Por qué? Porque difundir el conocimiento contribuye a la construcción de una conciencia crítica en el público, permite su participación en las políticas públicas y facilita la realización de cambios estratégicos en la sociedad. Bueno, no hay duda que los medios de comunicación masivos constituyen el camino más inmediato y influyente para hacer llegar la ciencia a la sociedad. Y bueno, ahora tal vez suene un poco repetitivo porque no es fácil dar una ponencia después de 3 días de tanto debate, pero bueno, no puedo dejar de presentar mi punto de vista. Como todos saben, los mundos de la ciencia y de la comunicación son dispares, tienen normas, lenguajes, hábitos y objetivos diferentes. Los científicos trabajan con una metodología propia que involucra proposición de hipótesis, observación, experimentación, verificación de resultados y formulación de teorías. Sus investigaciones deben ser evaluadas por sus pares y publicadas en revistas especializadas. Es un trabajo complejo, preciso, lento, que puede llevar años para ser concluido. Los periodistas funcionan con otra lógica.
precisan transmitir conceptos muchas veces complejos de forma clara, concisa, directa, en un lenguaje comprensible por la mayor parte del público. Usan titulares, imágenes para llamar la atención y despertar la curiosidad de los lectores, y su trabajo exige agilidad, transparencia, calidad, seducción y simplicidad. Entonces, mientras los investigadores tratan de mostrar a la sociedad que postulados científicos son provisorios y que la ciencia se mueve a partir de dudas, de preguntas, los medios de comunicación ofrecen respuestas conclusivas como negro o blanco, bueno o malo, seguro o peligroso, de forma muy seductora. Entonces, dada esa naturaleza tan desigual de esos dos mundos, enfrentamientos entre periodistas e investigadores son inevitables. Periodistas quieren entender en algunos minutos, a veces en segundos, el trabajo que investigadores tardaron años para desarrollar. Pretenden resumir en pocas palabras conceptos complejos que exigen explicaciones previas detalladas, y usan artificios sutiles, ofrecen promesas, distribuyen advertencias, en fin, existe ahí un verdadero choque entre culturas. Bueno, entonces, si bien la relación entre científicos y periodistas no es confortable ni pacífica, y existe un atrito constante, porque igual ciencia es inevitablemente un proceso de simplificación, y eso puede ser muy peligroso y a veces inadecuado. Entonces, ¿es posible realmente divulgar ciencia de forma prudente, sin alarma, con responsabilidad? Bueno, yo creo que sí. Este tiempo que llevo en la revista me ha demostrado que sí, que es posible, y que existe una tensión útil en esa relación entre la prensa y los investigadores, y que si es bien administrada, realmente ambos lados pueden sacar provecho, y en definitiva la que se beneficia es la sociedad, los lectores, los oyentes. Bueno, aquí un poco también voy a repetirme un poco, pero es un poco lo que considero que es el papel más importante del periodista de ciencia, sobre todo en la revista, como lo pensamos allá. Yo creo que los periodistas actúan como compañeros en la difusión de la cultura científica, pero obviamente tienen el papel de cuestionarla siempre. Obviamente que hay que estar muy bien preparado, leer antes de hacer una entrevista, conocer cómo funciona toda la producción científica para poder interpretar mejor los resultados y los intereses que existen. Siempre la duda debe estar presente, porque es la duda también la que mueve la ciencia. También en el periodismo el cuestionamiento tiene que estar siempre presente. Tener en mente que la ciencia no es la dueña de la verdad, es hecha de historias de sucesos y fracasos, de contradicciones y polémicas, y eso es muy importante que esté presente en los artículos. Contar esos errores, esos fallos, no contar solamente historias de suceso. Bueno, elaborar reportajes equilibrados no significa apenas oír fuentes diferentes, pero ponderar datos, resultados, argumentos, al lado de miedo, desconfianzas e incertezas. Y, como dije antes, mostrar los mitos y las controversias que existen en la ciencia. Obviamente, el papel basarse en fuentes fidedignas, tener acceso a fuentes primarias y a especialistas con reconocida producción.
También es nuestro papel proponer asuntos polémicos, temas de frontera, estimular el debate sobre cuestionamientos científicos en la sociedad. Tenemos una responsabilidad ética muy importante. No podemos ocultar datos ni distorsionarlos y no podemos crear falsas esperanzas con notas sensacionalistas. Y esta es una pregunta que muchas veces me hago y nos hacen. Si el periodista sería un traductor, un simple traductor de lenguaje. Yo creo que no, tal vez la mejor imagen sea un intérprete, pero el periodismo no es mera traducción del lenguaje, y sí un acto creativo, porque a partir de metáforas, de imágenes, de interpretaciones es posible realmente crear un nuevo universo. Entonces los periodistas son creadores, son autores. Obviamente el pensamiento crítico, que se ha dicho mucho acá, los periodistas no son intermediarios acríticos de la difusión de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, ni marionetas a servicio de los que producen el conocimiento científico. Los periodistas son aliados de los investigadores en la expansión de la cultura científica, pero siempre cuestionando, reflexionando y analizando esa producción a partir de los diferentes elementos y opiniones que obtienen en sus averiguaciones. Bueno, para terminar, quiero pensar un poco cuáles son los desafíos del periodismo de ciencia hoy, porque tenemos tantos medios. Se dijo hace poco de intoxicación cognitiva, que me gustó mucho esa frase, pues realmente estamos como que, bueno, hay tanta información disponible y qué es lo que realmente interesa, cómo diferenciar la información que realmente es importante, interesante y en fin. Entonces, ¿cuál es el tipo de periodismo que va a sobrevivir? Bueno, es obviamente mi opinión. Yo creo que la técnica es importante, no hay duda que hay que dominar las nuevas tecnologías y que la velocidad es importante, la agilidad, pero no tiene validez la agilidad y la calidad técnica si la información no está bien investigada, en fin, no está bien presentada, está equivocada. Entonces la calidad es lo que va a hacer la diferencia realmente. Y tenemos que tratar de huir de esa pasteurización que existe en las noticias de ciencia, que en realidad siempre se usan los mismos enfoques, los mismos recursos, en fin, huir un poco de eso, de las notas superficiales, de los estudios poco significativos y tratar de realmente de invertir en reportajes más narrativos, investigativos e interpretativos. Otra de las cosas que es lo que creo que va a sobrevivir, los medios que van a sobrevivir son los medios que tengan credibilidad. Por ejemplo, hace muy poco, salió esa revista que es la equivalente a la Muy Interesante de acá, que es muy sensacionalista. Entonces dice, bueno, en fin, la cura de la SIDA. Bueno, basado en 2 casos, de esos casos que, bueno, esas personas que se habían contaminado y que habían eliminado el virus no estaba más presente. Entonces, bueno, eso es ciencia, eso es periodismo de calidad. En fin, entonces creo que realmente van a sobrevivir los medios que
que tienen responsabilidad ética y rigor en sus investigaciones y, en fin, credibilidad junto a su público, ¿no? El pensamiento crítico, obviamente, es lo que va a destacar el periodismo que va a sobrevivir. La vigilancia constante de la producción científica, y eso es lo que tal vez pueda hacer la diferencia entre los que apenas distribuyen información, ponen algo en el Facebook o en fin, Twitter y lanzan la información, de una nota más pensada, con más reflexión, en fin. Otro punto que me parece muy importante es la humanización de las noticias de ciencia. Yo creo que la emoción es muy importante que esté presente, porque el aprendizaje, yo creo que, y las memorias que guardamos están muy basadas en lo que sentimos, en nuestras experiencias sensoriales, y yo creo que realmente aquello que nos queda, que guardamos en la memoria, es lo que realmente pasa por una experiencia sensorial o emocional. Entonces yo creo que las buenas noticias son aquellas que son capaces de emocionar al público. Claro que es muy difícil conseguir eso, pero es un dato importante que creo que va realmente a diferenciar el periodismo de ciencia en adelante. El humor también, obviamente, que es un elemento importante, y historias y testimonios que enriquecen siempre la vida de los investigadores, en fin, contar historias, mostrar que son humanos, que los investigadores que hacen ciencia, esa cosa árida, en fin, son gente como nosotros, sufren, tienen necesidades, deseos, en fin. Son músicos, les gusta leer, en fin, tienen otras actividades y deseos y necesidades. Bueno, la creatividad también obviamente es un punto diferencial. Obviamente que ser un buen contador de historias es fundamental, y bueno, todos los recursos sonoros, de imagen, de interactivos, de animación tendrán que ser usados en su beneficio, con imaginación. Y el texto informativo creo que va a ceder espacio realmente a la interpretación, al texto de comentario, de opinión. Y es lo que se llama hoy en día de un periodismo con personalidad, con estilo, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente ahora va a empezar a buscar, bueno, yo voy a seguir a esta persona porque esta persona tiene una opinión, sabe más o menos lo que piensa y cómo debe ser su actitud. ¿Cómo seguimos a veces en otras áreas del periodismo a determinados, en fin,